Bien, hermanos, los niños van a sus clases. Los niños a sus clases. A mí. Bien, bueno, el resto quedamos aquí y quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Marcos capítulo 2, por favor, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Sí les voy a agradecer, hermanos y visitantes, que por favor apaguemos los celulares y evitemos estar parándonos para no tener interrupciones. Si hay una emergencia y necesita un baño, atrás está el hermano, puede abrirle la puerta de lado, y arriba tenemos un baño que se puede usar. Mientras estamos en el mensaje, hermanos, el baño de aquí abajo está clausurado para no tener interrupciones. Entonces les agradezco por allí esa ayuda. Marcos capítulo 2, ¿están allí? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a leer ahí esta historia en Marcos capítulo 2. Yo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Voy a leer verso 1 en adelante. Dice la Biblia: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amado Dios, gracias una vez más. En esa oportunidad, Señor, quiero implorarte que seas tú tomando la dirección, Señor, de tu siervo, para poder exponer el mensaje de tu palabra, Señor. Lléname de tu poder, mi Dios, y úsame cual instrumento en tus manos, mi Dios. Por favor, déjame estar detrás de ti, detrás de tu cruz, para que sea tu Santo Espíritu haciendo la obra. Te imploro, mi Dios, que me uses con poder. Te ruego, Padre, que me des sabiduría y entendimiento, fluidez de palabras y de pensamientos. Y me ayudes, Señor, a poder expresarme de una manera clara y sencilla, y que todos mis hermanos puedan comprender y entender. Señor, la obra es tuya, no es mía. Pero sí te suplico, por favor, desafía cada corazón aquí presente. Y quienes no te conocen o creen ser salvos, Señor, que seas tú tratando con cada uno de ellos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, dándote las gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos.
Bueno, yo titulé el mensaje La unión de fe. La unión de fe. Una de las cosas que vemos, mi querido hermano, es que no se sabe qué parentesco tenían estos 5 hombres. Si eran familiares, amigos, vecinos o conocidos simplemente. Pero una cosa sí sabemos por la experiencia es que humanamente, en el orden mencionado de parentesco, siempre hay algo que nos impulsa a hacer en beneficio por los demás. En algunos es simplemente el parentesco sanguíneo. En otros o para otros es la amistad. Para otros simplemente la bondad frente a un vecino o un conocido. Pero cual sea la razón, podemos ver que estos 4 hombres, aunque no sabemos qué parentesco tenían, estos 4 hombres tomaron acción ante la necesidad de un minusválido. La historia nos deja saber o nos enseña a anteponernos ante las dificultades que vemos al frente o que enfrentamos para poder hacer la obra de Dios. En esta misma historia podemos aprender principios para trabajar en conjunto dentro de la obra de Dios. Una de las cosas que destacan esta historia es que los 4 hombres vieron la misma necesidad. Otra de las cosas que podemos ver es que estos 4 hombres estuvieron de acuerdo en llevar al minusválido al mismo lugar. Otra de las cosas que podemos ver es que estos 4 hombres, mientras llevaban al minusválido, pudieron ver todos la misma dificultad. Y otra de las cosas que vemos es que los 4 trabajaron juntos en un mismo plan. Y al final vemos que todos los 5 tenían el mismo grano de fe. Quiero compartir 3 cosas de esta historia. La primera es el impulso de la fe. El impulso de la fe. Fíjense el verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Estamos hablando de una fe que fue a atender la necesidad de otro. Estamos hablando de una fe que se pudo aliar a las fuerzas de otros con el mismo propósito y objetivo. 4 hombres vieron la necesidad de uno. Los 4 hombres de inmediato trazaron en sí mismo un propósito: atender esa necesidad. Los 4 hombres juntos marcaron un objetivo: llevar al paralítico ante quien podía sanarle, al Señor Jesucristo. Cuando vemos esa historia y vemos la actuación rápida e inmediata de estos 4 hombres, nos enseña a ver la importancia de nuestra fe frente a las necesidades en las que vivimos. Todos nosotros sabemos y hemos tenido la experiencia de que Dios suple nuestras necesidades. Y gloria a Dios por eso. Qué bendición es ver cómo Dios suple la necesidad que tenemos en medio de nuestra vida. Ver cómo Dios obra en favor de nosotros para darnos aquellas cosas de las que nosotros queremos ver el poder de Dios. Qué bendición por eso.
Pero muchas veces, mi querido hermano, dejamos que nuestra fe sea egoísta. Muchas veces dejamos que, o desarrollamos, mejor dicho, una fe, como dice Santiago, una fe muerta. Vayan conmigo al libro de Santiago. Santiago, capítulo 2. Voy a leer del verso 14 en adelante. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Verso 20: mas ¿quién quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por la fe, por las obras, Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hay varias cosas que quiero resaltar en estos versículos. Lo primero, nótese en el verso 14 la pregunta que tiene allí. Dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué provecho le puede sacar? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. Nótese que el verso 16 termina con la pregunta: ¿de qué aprovechará? Luego fíjese el verso 17, dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y el verso 22 dice lo siguiente: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y note, y que la fe se perfeccionó por las obras. Si volvemos a nuestra historia en el libro de Marcos, capítulo 2, ahí están esos hombres, vieron la necesidad y ¿qué hicieron? Actuaron. Pero fíjese, ellos vieron la necesidad, los cuatro de inmediato trazaron un propósito, cada uno en su vida: ese hombre hay que llevarlo a algún lado. Y los cuatro fueron a atender la necesidad. Se trazaron en conjunto un objetivo: no, vamos a llevarlo delante del Señor Jesucristo. Y lo tomaron los cuatro y fueron y llevaron a ese paralítico y lo pusieron delante del Señor. Ahora, cuando ellos hacen esto, el Señor, al verlo, dijo, verso 5, al ver Jesús, ¿qué? La fe de ellos. Es decir, esos hombres ante una necesidad actuaron con fe. Pero ¿cómo mostraron su fe? ¿Quién estaba viendo la fe en ellos? ¿Quién podía ver en el corazón de ellos y saber que estaban actuando con fe? Pero ¿cómo mostraron la fe delante de los demás? Con sus obras. Con sus obras. Y cuando Dios ve ese asunto, lo primero que dice, lo primero que resalta aquí la Biblia es: al ver la fe de ellos. Ahora vaya conmigo al libro de Romanos,
capítulo 10. ¿Es allí? Verso 17, un versículo muy conocido. Dice la fe, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. Este verso nos enseña, uno, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, déjeme explicarle algo. Todo el mundo tiene fe. La pregunta es si esa fe es correcta. No más piense usted usted que es salvo, antes de ser salvo, usted decía tener fe, pero ¿en quién tenía fe? Ahora, el Señor me está hablando de la fe que puede llevar al pecador a ser salvo. La Biblia dice, la fe es por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Eso nos muestra dos cosas importantes aquí. Uno, nos muestra que el Señor está hablando de una fe puesta en el lugar correcto. ¿Quién me puede llevar a mí, o qué me puede llevar a mí a depositar mi fe en el lugar correcto? La palabra de Dios. Porque la Escritura me habla de la persona perfecta que tiene el poder para poder salvarme a mí o salvar al pecador. Por eso la Biblia dice, la fe viene por él, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Lo primero que voy a entender es que la fe debe estar puesta en el lugar correcto. Lo segundo que debo entender es que la fe debe estar puesta de forma correcta. En el lugar correcto, de forma correcta. Muchos de nosotros nos jactábamos antes de ser cristianos. Yo tengo fe en Diosito. Pero éramos unos completos desobedientes a la voluntad de Dios. Y andábamos desobedeciendo la palabra de Dios. Es más, ni la conocíamos, ni sabíamos lo que Dios dice en su palabra. Pero decíamos tener fe. La fe debe estar puesta en el lugar correcto, en la forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta? La obediencia a la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánta gente hoy dice tener fe? Es algo, a veces veo que es algo tan incongruente y la gente no se da cuenta de ese asunto. Y yo tengo fe en Dios. Qué bueno. ¿Lee usted la Biblia? No, yo no leo la Biblia. ¿Conoce usted la palabra de Dios? No, yo no conozco. ¿En qué tiene fe? Porque en Dios no es. La fe es por la palabra de Dios. La fe puesta correctamente es en Dios. La fe de forma correcta es en la obediencia a la palabra de Dios. Cuando vamos a nuestra historia, y estaban 4 hombres, vieron una necesidad. Todos en su mente se dice, hay un propósito, hay que llevar a ese hombre. ¿A dónde? El lugar correcto. ¿Cuál es? La persona del Señor Jesucristo. El objetivo, hay que llevarlo delante del Señor Jesucristo. Y los 4 actuaron. ¿Por qué? Porque su fe estaba en la persona de Dios, que ellos sabían que era el único que podía darle sanidad a ese hombre. No había más nadie. Cuando alguien dice tener fe y no hace la voluntad de Dios, es desobediente. Fíjese que la voluntad de Dios dice que debemos obedecer al Evangelio. Al Evangelio de Dios. ¿Y cuánta gente conoce el Evangelio de Dios? ¿Cuánta gente dice tener fe en Dios, pero vive en el camino trazado por Él mismo?
Porque dice, tener fe, sí, no, yo busco a Dios a mi manera. Qué tremendo. Entonces, la fe de esa persona no está en Dios, está en sí mismo, en su propia condición, en su propio camino. La fe que esa persona tiene está sobre sí misma y no sobre la persona de Dios. Entonces tiene una fe, sí, pero no puesta en el lugar correcto. Tiene una fe, sí, pero no de forma correcta. Porque la Biblia me dice, la Biblia dice que Dios ofreció lo que todo el mundo quiere, ir al reino de los cielos. Escasamente unos cuantos locos por ahí no quieren ir al reino de los cielos. Y vaya que están locos, no saben lo que están pidiendo. Pero el asunto, para ir al reino de los cielos, no puede ser a mi manera. La Biblia dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el Señor Jesucristo hablando allí. El camino correcto es el Señor Jesucristo. En el libro de Juan capítulo 10, fíjese lo que Dios dice en Juan capítulo 10. Verso 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Quién es la puerta del redil? El Señor Jesucristo. En el verso 7 lo dice, volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Para entrar al reino de los cielos no lo puedo hacer a través de otra manera. Es el Señor Jesucristo. Él es la puerta. Cuando yo intento ingresar al reino de los cielos, cuando yo intento ganarme el reino de los cielos por obras, por religión o por otro camino que sea, la Biblia dice que soy un salteador. Entonces no se trata de mi camino, no se trata de tener fe en Dios a mi manera, se trata de tener la fe puesta en el lugar correcto, de la forma correcta que es el Señor Jesucristo, a través de la palabra de Dios. Verso 2, allí en Juan 10 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El verso 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Lugar correcto, la puerta. La puerta correcta, el Señor Jesucristo. Pero es a través de la fe. Una fe puesta en el lugar correcto, de forma correcta. Una fe correcta es aquella que creyendo la palabra de Dios obedece. Obedece lo que está escrito para hacerlo tal cual está escrito. Tenemos un ejemplo en el libro de Lucas capítulo 5. Vaya conmigo allá. Lucas capítulo 5. Encontramos aquí la pesca milagrosa. Un pasaje que me encanta. Dice verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. No estamos hablando de gente inexperta. No estamos hablando de alguien que decidió aventurarse a ver cómo es el trabajo de la pesca. No estamos hablando de alguien que quería aprender a pescar y salió con algunos expertos a aprender a pescar. Estamos hablando de gente que era su trabajo y toda su vida habían estado pescando. Sabían los momentos exactos de ir a pescar. Sabían los lugares a donde tenían que ir y echar la red. En el momento que tenían que echar la red. La carnada que tenían que usar o la red que tenían que usar. Ellos sabían, tenían la experiencia. Pero dice la Biblia que pasaron toda la noche pescando y nada
sacaron. Estaban exhaustos, estaban cansados, estaban cargados de sueño, estaban allí dando las últimas de limpiando sus redes, limpiando su barca para ir a guardar todo, ir a descansar. Y bueno, mañana será otra noche y Dios bendecirá el próximo día. Y ahí llega el Señor con una multitud de gente. Dice, aconteció estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Terminó de enseñar, le dice, oye Pedro, dame un favor, ponga mar adentro. Y por allá echa la red. Pedro pudo haberle dicho, Señor, no tenemos que ir tan lejos. A esa hora podemos sacar algunos pececitos por aquí. Estoy cansado, Señor. Las palabras de Pedro: Señor, Maestro, toda la noche hemos estado pescando, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer como tú lo dices. Ellos tuvieron que adentrarse mar adentro para poder allá lanzar la red. ¿Cuántas veces el Señor dejará que nuestras fuerzas se agoten, que nuestros conocimientos lleguen a sus límites, para poder así llevarnos a nosotros a mirar hacia arriba y reconocer la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos mirar atrás y Dios tuvo que ponernos en la inmunda? Dios tuvo que ponernos donde ya no podíamos hacer más nada, en angustia, en desesperación, ahí cuando nos jalábamos los pelos para que pudiéramos mirar al Señor y pudiéramos decir, oh Señor, yo no tengo más ningún otro recurso a dónde agarrarme, de dónde sostenerme, a qué hacer, cómo hacerlo. Voy a ir a ti, Señor. ¿Qué dices tú? Como lo digas, lo voy a hacer. Y es entonces que pusimos nuestra fe en el lugar correcto, de la forma correcta. Es entonces cuando comenzamos a ver los milagros de fe en nuestras vidas. Si analizamos más la historia de Marcos capítulo 2, la acción de estos hombres, viendo cómo ellos, viendo la necesidad, de inmediato actuaron. Ellos no hablaron de fe, pero en ellos habían fe. Fue el Señor que vio la fe de ellos. Podemos ver principios y mandamientos que estos hombres cumplieron. ¿Acaso el Señor no nos manda a amar a nuestro prójimo? ¿Qué hicieron ellos? Mostraron amor. Mostraron amor. Actuando con fe, mostraron amor. Y usted analiza en su casa qué otros principios y mandamientos o estatutos ellos cumplieron, nada más haciendo eso por ese hombre.
Si amamos, o mejor dicho, el amor nos lleva a hacer cosas de las que debemos hacerlas con fe. Con fe. La fe los impulsó a actuar. Pero tuvieron que confiar en Dios, porque ellos no podían salvarle. Pero ellos sí podían hacer algo. Llevarlo delante de aquel que sí lo podía sanar. Número 2. La fe sobrepasó las barreras que obstaculizaban. La fe sobrepasó las barreras que obstaculizaban. El verso 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El objetivo de estos hombres era llevarlo ante Jesús. Ahora, entiéndame bien, no era llevarlo a donde estaba Jesús, era llevarlo delante de Jesús. Si lo hubieran llevado donde estaba Jesús, lo hubieran dejado afuera, en la puerta de la casa. Ese no era el objetivo. Era llevarlo, ponerlo delante de Jesús. El Señor sabe las necesidades, pero el Señor quiere que se las llevemos delante de Él. Delante. Es posible que ellos hayan estado conscientes de encontrarse en el camino algunos obstáculos. ¿Cuáles? No sabemos. O quizás ellos tampoco sabían. Pero ellos tenían un objetivo: poner a ese paralítico delante de Jesús. Pero ante cualquier obstáculo, para cumplir su objetivo, iba a requerir que ellos dieran más de lo que ellos quizás planearon dar. Jesús estaba dentro de la casa, la gente supo que Jesús estaba allí y se agolpó una multitud de gente que, abiertas las puertas, nadie podía entrar. Estaba la casa abarrotada de gente, repleta. Todos se habían acercado allí para escuchar las palabras del Señor. Ahora, imagínese usted llegan 4 hombres cargando un paralítico. Necesitamos entrar para poner ese paralítico delante de Jesús. Y como toda la humanidad está cargada de bondad y de amor, y piensa siempre en los demás y en las necesidades de los demás, y ahí llegaron ellos a la entrada. Permiso, por favor, permiso, tenemos a este enfermo aquí. Ahí está esa gente llena de bondad, se salieron todos para que metieran al paralítico. Igualito que nosotros los colombianos, llenos de bondad. Así actuamos. Somos tan llenos de bondad que siempre decimos: quítate tú para ponerme yo. Cuando esos hombres llegan y ven la multitud en la casa, vaya qué obstáculo. Somos 4 cargando un paralítico, sí, somos 5. ¿Cómo vamos a entrar los 5 llevando a este paralítico? Nuevo plan. ¿Qué hacemos? Menos nada. El techo, abramos un hueco y ahí lo bajamos.
Porque nuestro objetivo es ponerlo delante del Señor. No llevarlo donde está, es ponerlo delante del Señor, frente al Señor. Ya vimos que la fe debe ser puesta en el lugar correcto, de la forma correcta, pero ahora esa fe es la que debe sobreponerse ante las barreras. El mismo Señor nos habla de algunas barreras en nuestras vidas. Vaya conmigo al libro de Hebreos, pasaje muy conocido, pero nos habla de barreras. Hebreos capítulo 12. Hasta no sabemos estos versículos de memoria. Verso 1 y 2, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese verso, en principio, el verso 1 nos habla de despojarnos de dos cosas. Uno, el pecado. Sabemos que el pecado no solo es una barrera para nuestra fe, sino que el pecado destruye la fe. Y como cristianos buscamos de tener una vida lejana del pecado, porque es la voluntad de Dios, es el ejemplo que tenemos del Señor y es la manera de poder mantener una comunión sincera y fluida con Dios. Pero hay algo más. Y el Señor habla de despojarnos del peso. Dice el verso 1, por tanto nosotros mismos, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de todo peso. Y hermano, la vida nos pone pesos. Pesos que nos limita para caminar en la fe. Muchos de esos pesos de la vida nos lleva a simplemente ver solo lo nuestro, a ver nuestra propia necesidad. No nos deja levantar la mirada y ver la necesidad de otros. Nos impide a actuar en favor del necesitado. Pesos que si buscamos de hacer algo por la necesidad de otro, tan pronto se nos presenta una dificultad, hasta allí llegamos, excusándonos detrás de la consigna, lo intenté, o al menos hice algo, allá otros que no hicieron nada. Los mayores obstáculos están centrados en nosotros mismos. Un peso con el que cargamos es nuestro propio egoísmo. Es la mayor carga que nos limita para bogar mar adentro en cuanto a la fe, en cuanto al amor, en cuanto a la santidad, y podemos seguir la lista. ¿Cuántas cosas más podrían estar pesando en nuestras vidas, limitándonos a ir una milla más o una milla extra para el servicio a Dios, para hacer la obra de Dios? El Señor dijo: despojaos, para poder correr livianamente la carrera. La segunda barrera que nos muestra este pasaje, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador ¿de qué? De la fe. La segunda barrera que nos muestra este pasaje es la dirección de nuestros ojos.
¿A dónde se han puesto nuestros ojos? Los ojos del cristiano deben estar puestos arriba, en los cielos, en lo eterno, en lo celestial, como nos enseña Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Si habéis muerto con Cristo, si habéis resucitado con Él, poner la mira en las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, dice la Biblia. Y Hebreos nos dice que debemos poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Lo natural de los hombres es mirarse a sí mismo, mirar por sí mismo y actuar en favor de sí mismo. Cuando vemos al Señor, podemos ver que Dios miró a aquellos que le desecharon. Podemos ver que el Señor pudo hacer algo a favor de aquellos que estuvieron en contra de Él. Actuó a favor de aquellos que lo menospreciaron. Y el Señor nos dice que debemos poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él es autor y consumador. Nota estas dos palabras. La fe viene por Él. ¿Quién es el autor de la fe? ¿En quién tenemos que poner nuestra fe? ¿De qué manera tenemos que poner nuestra fe? Con obediencia. La forma correcta. Ahora el Señor me dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entendiendo que la fe correcta viene a través del Señor por su palabra siendo obedecida, ahora el Señor me dice que Él es el autor y consumador de la fe. La palabra teleoiteis es la palabra griega de donde se traduce consumador. Significa completar, cumplido. La connotación es llevar a la madurez, es venir a ser totalmente desarrollado. Y lo que Dios quiere ahora, Él puso la fe a través de su palabra en la vida del cristiano. Ahora Dios quiere consumar esa fe en la vida del cristiano. Dios quiere hacer madurar esa fe en la vida del cristiano. ¿De qué manera podemos dejar que nuestra fe sea llevada hacia la madurez? Necesita comenzar a pasar las barreras. Y la primera barrera, o mejor dicho, la segunda barrera, es sacar la mirada de nosotros. Es quitar la mirada por nosotros. Es quitar la mirada en favor de nosotros para ponerla en el Señor. Y es entonces cuando podemos aprender a enfrentar el oprobio bajo el sufrimiento, para luego disfrutar de las bendiciones de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe, centrada en sí misma, no produce frutos. La fe, centrada en sí misma, no produce fruto. ¿Sabe por qué? Porque el fundamento de la fe no es la fe misma, es Dios. Es la palabra de Dios. Es el Señor Jesucristo. Es por eso
que cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, siendo Él el autor de la fe, Él va a ser el consumador de esa fe. Es por eso que cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, vamos a obedecer la palabra de Dios, que nos va a llevar a madurar en la fe y a ver los frutos de la fe. El impulso de la fe es actuar. Segundo, la fe sobrepasa las barreras que obstaculizan. Y tercero, el resultado de la fe. ¿Cuál es el resultado de la fe? Volvemos a nuestra historia. Marcos capítulo 2. Al ver Jesús la fe de ellos, verso 5, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Lo que el Señor Jesucristo vio en la vida de estos hombres fue ¿qué? La fe. La fe en la vida de los 5. Y por esa fe fue que el Señor le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante que cuando el Señor dice esto, dice la Biblia que ahí habían algunos de los escribas que comenzaron a cavilar en sus corazones diciendo: ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Es Dios. Ahora, la Biblia dice que Dios conoció lo que había en el corazón de ellos y el Señor les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Y note esa pregunta: ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Levántate, toma tu lecho y anda. Eso es fácil. Pero perdonar pecados, eso solo es de Dios. Solo de Dios. No, eso es fácil, ¿sí? Es fácil. Perdone como Dios perdona. Perdone como Dios perdona. A veces es fácil. Que le fallaron, usted perdonó, fino, y lo atiende y lo trata igualito. Y si le vuelve a hacer la misma falla, lo perdona y lo sigue atendiendo igualito con amor. Solo Dios puede perdonar pecados. Los 4 hombres querían ver a ese lisiado ser sanado. Su fe los llevó a actuar. Agarraron al paralítico los 4, fueron donde estaba Jesús. Ahí está el primer obstáculo: mucha gente, no podemos entrar. Subamos al terrado, abramos un hueco y lo ponemos delante del Señor. Ese es el objetivo, ponerlo delante de Dios. Ellos pasaron la barrera, lo pusieron delante del Señor Jesucristo. El Señor vio la fe de los 5 hombres. Ellos estaban esperando nada más la sanidad, y Dios los sanó y le perdonó sus pecados. Qué bendición fue para la vida de esos hombres ver el resultado de todo su esfuerzo. Juntos llevaron a un paralítico delante del Señor. Su propósito era llevarlo, su objetivo ponerlo delante del Señor.
Cuando se vieron a ese paralítico levantarse, qué satisfacción más grande había en la vida de estos hombres por haber hecho un acto bondadoso y ver la bendición en la vida de ese hombre. Pero hasta allí fue la mirada de esos 4 hombres, la mirada terrenal. Y si nosotros nos adentramos a pensar más en la bendición, mi hermano, recuerde, la casa estaba llena, la gente estaba escuchando palabra de Dios, Dios estaba hablando, ahí habían escribas y estaban cavilando por lo que Dios había hecho. Pero estos 4 hombres no se imaginaban lo que Dios podía hacer o cómo Dios podía utilizar ese acto de bondad, haciendo un milagro para confirmar la palabra que ya Dios había dado en ese momento a toda esa multitud, para que muchos pudieran creer en las palabras del Señor. Dios usó un milagro para que otros creyeran. Esos 4 hombres no estaban viendo eso. Entonces, imagínense esos 4 hombres delante de Dios, viendo a gente, y ahí Dios haciéndoles saber: ¿te acuerdas cuando llevaste a aquel paralítico y yo hice un milagro? Ese milagro ayudó para que la gente que estaba escuchando creyera lo que le estaba diciendo. Y esa persona estaba allí, aquel estaba allí, aquel otro estaba allí. ¡Wow! Ellos vieron nada más lo resaltante: un hombre librado de su enfermedad. Pero cuántas cosas Dios puede usar en la vida de nosotros para confirmar la palabra que otro puso en el corazón de alguien. Uno siembra, otro planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. El que planta no es más que los demás, pero es importante su trabajo. El que siembra no es más importante que los demás, pero su trabajo para el Señor es importante. El que riega no es más que los demás, pero ese trabajo es importante en las manos del Señor. Y Dios usa el trabajo de este, el trabajo de este y el trabajo de este, y con todo eso reunido, Dios comienza a dar el crecimiento en la vida de otros. Pero para poder ir a plantar, para poder ir a sembrar, para poder ir a regar, ¿sabe qué necesitamos? Fe. Fe en Dios. Para ver nuestra fe madurar, ¿sabe qué necesitamos? Obediencia a la palabra de Dios. El que planta se esfuerza, el que siembra se esfuerza, el que riega se esfuerza. Pero todos se esfuerzan con fe, confiando en que aunque no es mucho su trabajo, damos una milla más, vamos más allá de nuestra fuerza, pero lo hacemos con fe para que el Señor dé el crecimiento. En el camino, mientras salimos a plantar, vamos a ver obstáculos. Mientras salimos a sembrar, vamos a ver obstáculos. Si salimos a regar, vamos a ver obstáculos. ¿Qué vamos a hacer frente a los obstáculos? Bueno, Señor, tú sabes que yo salí, yo fui a hacer esto. Tú sabes, Señor, ya no puedo. Mira, aquí, hasta aquí yo puedo llegar. ¿Dónde está la milla más? La milla extra. ¿Dónde está nuestra fe? Es delante del Señor, no donde está. Delante del Señor.
¿Hasta dónde nos va a llevar nuestra fe? Bueno, si es una fe puesta en el lugar correcto, de la forma correcta, por fe conquistaron reinos, por fe taparon boca de leones, por fe apagaron fuego impetuosos, por fe. Por fe. Dios, fíjese esto, Dios vio lo que el hombre no podía ver. La fe de ellos. El hombre puede ver nuestro esfuerzo, pero el Señor puede saber y ver nuestro sobreesfuerzo. La fe sobrepasa los obstáculos. El fruto de nuestra fe en las misiones será muy poco lo que nosotros podamos ver aquí. El mayor fruto de nuestra fe en las misiones lo vamos a ver en el reino celestial. Allá. Gente a quienes hayamos compartido el mensaje del Evangelio. Mi querido amigo, la fe, el paralítico era parte de los 5. Dios no vio la fe de los 4 solamente, Dios vio la fe de los 5. Dios dio satisfacción a los 4 de ver a aquel minusválido que estaba necesitado cuando lo sanó. Pero Dios bendijo la vida del minusválido no solamente con la sanidad, sino con la salvación. Dios perdonó sus pecados. Hizo el más grande milagro en la vida de ese minusválido. No fue la sanidad, fue el que sus pecados fueron perdonados. Ese es el más grande milagro. En este mundo nadie puede perdonar sus pecados, solo Cristo. Y la única manera es ir a Dios de la forma correcta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si usted intenta entrar al reino de los cielos por su fuerza, salteador. Si usted pretende acercarse o tener la entrada al reino de los cielos por la religión, es un salteador. Si usted pretende alcanzar el reino de los cielos por su vida moral, es un salteador. Dios dijo que Él es la puerta. Él es el camino. Necesita ser a través de Cristo Jesús. Su fe puesta en el lugar correcto, de forma correcta. Cristo es el lugar correcto. La forma correcta, obedezca lo que la palabra de Dios dice. Dios dice que todos somos pecadores, que estamos separados de la gloria de Dios, estamos condenados al infierno y que solo Dios hizo lo necesario para poder alcanzar al pecador. Envió a su Hijo Jesucristo por amor a usted. Y el plan de Dios es que usted ponga su fe en Cristo, solamente en Cristo Jesús, y nada más que en Cristo Jesús, y le confiese como su Señor y Salvador personal. No hay otra manera. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Todos puestos de pie, por favor. Nadie viendo. Todos puestos de pie. Si Dios ha hablado a su corazón, el altar está abierto, mi hermano.
Señor amado, gracias te doy por esta oportunidad de predicar tu palabra, Señor, gracias. Y te ruego, Señor, bendigas este tiempo de invitación, por favor. Hay gente que nos está visitando y que necesita conocer de Cristo correctamente, Señor. Que tu Santo Espíritu ponga convicción de pecado, Señor, por favor. La obra es tuya, Padre. Si en algo yo he estorbado, por favor, perdóname. Y que sea tu Santo Espíritu tocando cada corazón en esta mañana. Bendito Dios, obra también en cada uno de mis hermanos, Señor. Porque nuestra fe debe movernos a hacer lo necesario por el necesitado y a ir más allá de nuestras fuerzas por el necesitado. El que necesita el Evangelio es el más grande necesitado, aquel que no tiene a Cristo, aquel que necesita a Jesús como su Salvador personal. Porque solo tú, Señor, eres el único que puede perdonar pecados. Señor, ayúdanos, por favor. Mientras seguimos allí con nuestra actitud de oración, nadie viendo, todos con sus ojos cerrados. Mi querido amigo que nos visita, si mueres en este instante, estás 100% seguro de despertar, seguro o segura, de despertar en la gloria con Cristo. Quizás habrá alguien que pueda decir: pastor, yo no estoy seguro de eso. Siempre he creído que nadie puede estar seguro de eso. Pues el Señor sí nos da esa seguridad. Y has escuchado, la salvación es por medio de la fe. Pero tienes que poner la fe en el lugar correcto, de forma correcta. Y Dios nos muestra cómo cada persona puede ser salvo. Y hoy puedes tener la salvación de tu alma. No rechaces. No rechaces a aquel que sufrió por ti, aquel que llegó hasta la cruz, sufriendo la muerte más dolorosa, porque te ama y quiere darte vida eterna. No le rechaces. Deja que Dios obre en tu corazón. Quizás habrá alguien que pueda decir: pastor, yo soy esa persona, pastor. ¿Puede orar por mí? Ore por mí, por favor. Déjame saber allá en el lugar donde estás. Simplemente levanta tu mano, nadie está viendo. No queremos avergonzarte. Queremos ayudarte. Y quiero comenzar orando por ti. ¿Habrá alguien así que puede decir: pastor, aquí estoy yo? Una dama, un caballero, un joven, un niño. ¿Habrá alguien que puede decir: yo estoy aquí? Simplemente levanta tu mano. Ahí en el lugar donde tú estás, levanta tu mano. Déjame saber para orar por ti. ¿Habrá alguien así? Ahí donde estás. ¿Habrá alguien? Amén. Amén. Ya voy a orar por ti. ¿Habrá alguien más que puede decir: pastor, yo soy esa persona? ¿Alguien más? Aquí estoy yo. Simplemente levanta tu mano. ¿Alguien más? No te vayas de este lugar sin tener una nueva vida en Cristo. ¿Habrá alguien más así? Levanta tu mano. Señor, tú conoces cada corazón. Pero Señor, gracias por lo que tú has hecho. Y quiero rogarte, mi Dios, por esta persona que ha levantado su mano. Señor, usa el consejero que se va a acercar.
Dale sabiduría y entendimiento, mi Dios. Úsale con tu Santo Espíritu. Y que a través de tu palabra toques este corazón para entender y comprender este camino hacia la salvación, y que su fe sea puesta en el lugar correcto, de forma correcta. Por favor, Señor, haz tú la obra que solo tú puedes hacer dentro de cada corazón, Señor. La ponemos en tus manos, mi Dios. Glorifícate como tú bien sabes hacerlo. Mientras seguimos allí con esa actitud de oración, alguien se te va a acercar en privado. Tú que levantaste tu mano y te va a mostrar con la Biblia en un muy corto tiempo qué debes hacer. Yo quisiera pedirle, hermana Luz Marina, ayúdame por favor, hermana Luz Marina, atrás. Señor amado, gracias por tu bendita palabra, mi Dios, y gracias por desafiarnos el día de hoy. Señor, la necesidad es mucha, y gracias por darnos el privilegio de poder hacer algo. Cuando tú nos das ese mandamiento de ir, Señor, nos estás dando la oportunidad de hacer algo por la necesidad. Y Señor, gracias. Y ayúdanos, Señor, a cumplir con este mandamiento por obediencia, por amor, por gratitud. Pero hay lugares, Señor, donde también hay necesidad y nosotros no podemos ir allá. Pero tú envías a tus siervos. Pero necesitan, Señor, dinero. Y Señor, queremos atender este llamado y establecer compromiso de una promesa de fe, por amor, para que ellos vayan y lleven el mensaje del Evangelio a lugares donde nosotros no podemos ir, Señor. Señor, ayúdanos a poder hacer este compromiso delante de ti, mi Dios. Y podamos, Señor, expresarlo en una tarjetica el próximo domingo, Señor, para que como iglesia podamos contar y saber a cuántos más misioneros podemos apoyar que van a hacer la obra, Señor, o que ya están haciendo la obra, Dios. Ayúdanos, mi Señor, concédenos el privilegio de participar de esa obra tan preciosa e importante para que el mundo siga escuchando del Evangelio, Señor. Ayuda a tu amada iglesia, mi Dios, y que podamos seguir ganando almas, predicando el Evangelio, buscando al perdido, Señor. Gracias, mi Dios. Queremos dejar todo en tus manos para que tú te sigas glorificando, Señor, y permítenos regresar esta tarde para ir a ganar almas y luego al servicio, Señor. Que todos podamos estar involucrados en ello. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Señor. Despídenos en tu amor y tu gracia y permítenos encontrarnos entre un rato, Señor. En el nombre de Cristo ponemos todo esto en tus manos, dándote las gracias. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por su tiempo. Y recuerdo, nos vemos esta tarde, 3:30, 4, para ir a ganar almas. Y luego el servicio 5:30. Dios les bendiga. Están todos despedidos. Salúdense unos a otros y oren allí en su corazón y en su mente para que Dios haga la obra en la persona que está siendo atendida. Dios les bendiga.